Muy bien, mis queridos amigos. Buenas tardes para nuestros amigos de California, buenas noches para nuestros amigos de Sudamérica y quizás hasta buenos días a nuestros amigos de otros países, quizás Australia, que nos están mirando. Hoy vamos a hablar entonces de cómo cultivar nuestra salud, cultivando tu salud. Ese es el tema del día de hoy. Bueno, ya en la clase pasada hablamos, ¿cierto?, de la dieta equilibrada, cómo podemos alimentarnos con verduras, frutas, agua, hierbas medicinales, ¿cierto? Ahí están el grupo de los fosfatos o cofactores no vitamínicos. También tenemos los cofactores vitamínicos, que aquí tenemos los cereales, los tubérculos, ahí tenemos carbohidratos, y un poquito menos ya del grupo rojo, las proteínas, las legumbres y las oleaginosas, ¿cierto? Y bueno, ahora vamos a aprender cómo poder cultivar todos estos artículos, las verduritas, los cereales, eh, las legumbres y las oleaginosas. ¿Cómo los podemos cultivar? Ahora, es un interrogante. ¿Qué hago primero? Bueno, lo primero que vamos a hacer, mis queridos amigos, vamos entonces a ir a la siembra. Vamos a sembrar. Para ello, en lo que es hortaliza, en lo que es semillas pequeñas, vamos a utilizar unas almacigueras o spilling. En estas almacigueras nosotros vamos a echar un producto que se llama turba, que es como una tierra de hoja muy molidita. Esto nos va a permitir, mis queridos, que la plantita pueda, digamos, la semilla pueda germinar y desarrollarse sin problema. Bueno, nosotros podemos mejorar esta turba quizás introduciendo otros sustratos inertes como perlitas, vermiculitas, que van a permitir mantener por mayor tiempo la humedad y la aireación de nuestro suelo. Muy bien, entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Para producir nuestras hortalizas, vamos entonces a tener esta almaciguera, la vamos a llenar de esta turbita. Pueden agregarle en partes iguales estos otros productos que les digo que se llaman vermiculita o perlita, también les va a ayudar mucho. Y entonces ahí vamos a poner nuestra semillita. Ahora, la semilla, ¿cómo podemos hacer la siembra? La siembra va a ser el doble del tamaño de la semilla, ¿eh? Así la vamos a enterrar. Su semilla es pequeñita, un poquito, más grandecita, un poquito más enterrada, el doble del tamaño de su semillita. Entonces ahí las vamos poniendo en nuestro almaciguera o espil. Bueno, esto tenemos que regarlo de continuo, ojalá todos los días, y pongamos estos spilding en un lugar donde haya temperatura. Entonces, con temperatura, con humedad, va a inducir a que nuestra semilla germine rápidamente. Por supuesto, hay semillas que requieren horas frío, son horas bajo 7 grados Celsius. Pero en este caso, vamos a hablar de semillas en general. Tú vas a poner entonces tu semillita, la vas a empezar a regar con un aspersor, eso es importante, no con un riego fuerte porque si no se va a correr la semilla. Y en el corto plazo, la semillita va a empezar a germinar. Ella va a necesitar siempre de agüita. Tú tienes que ir aplicándole la agüita de mañana y de tarde. Y bueno, va a ir creciendo. Acá tenemos una lechuguita hasta que llega a un tamaño de 7 centímetros, 10 centímetros. Ahí tú ya puedes tomarla del tallito y tirarla. Y al tirarla va a salir con toda la raíz ya formada. Entonces, ahí ya vamos a ir al trasplante. Vamos a poner nuestra plantita, ya sea en un maceterito, si tienen ustedes en su casa o en su jardín, hasta en su cocina, ustedes pueden tener eh, sus cultivos. No hay problema en ese aspecto. O podemos ser ingeniosos y reciclar lo que son las botellas. Fíjese que hay personas que reciclan las botellas y le dan otro tipo de uso, como el que ustedes pueden ver acá colgadas, y tienen acá también sus hortalizas, sus flores. También pueden ustedes hacer un buen uso del agua, cortando la botella, poniendo la parte de abajo, dan vuelta la botella y por capilaridad va a ir absorbiendo el agua.
entonces va a ir también regando su plantita. Acá hay que ingeniarnos, por supuesto hay que hacerle un hoyito a esto, un orificio a esta botellita, y ahí podemos también tener nuestras plantitas. Ahora, si usted tiene más terreno, un huertito maravilloso, puede también hacerlo en el suelo, preparar ahí unos surcos y ir poniendo también sus plantitas. Ahí, en el surco, ahí podría usted preparar ese suelo, con lo que ya vamos a explicar un poquito más adelante. Ahora, si usted quiere sembrar los cereales, ahí vamos a hacer es otra forma, ¿no? No se hace con estos almacigueras, sino que usted hace una camita o surcos donde los prepara, mulle bien la tierra, que esté bien aireada, puede ponerle también compost, tierra de hoja, aquí le vamos a explicar cómo hacer estas cosas, humus también vamos a explicar, y ahí entonces usted a un chorro continuo que se denomina, se va poniendo, sembrando sus semillas de trigo, avena, cebada, centeno. Le da así una diferencia, hace sus hileras de siembra y le da una distancia entre hileras de más o menos 20 centímetros. Muy bien, entonces podemos sembrar de dos formas, ¿se dan cuenta? A través de estas almacigueras o directamente en el suelo. Ahora, un día vi por internet un video que se llama De vuelta al Edén. Me gustó mucho cómo lo hacía esta persona, porque esta persona tomaba todos los restos de poda y los metía a esta maquinita trituradora, chipeadora conocida, y entonces hacía un chipeo. Hacía trozos pequeños de madera. Entonces él llegó a tener alrededor, me parecía, que 1 metro de chip. Lo interesante de esto es que al tener esta materia orgánica cubriendo el suelo, mantenía la humedad por más tiempo, permitía el desarrollo de microorganismos, los cuales van a eh, trabajar, digamos, todos los componentes los van a degradar y los van a dejar disponibles para que lo pueda absorber la planta. ¿Se dan cuenta? Entonces es un método que es bastante bueno, el chipear todos los materiales de poda. Es muy bueno. Bueno, si tiene ya su chipeo, ha puesto ahí sus materiales de compost, humus, que ya un poquito más adelante lo vamos a explicar, ahí usted puede poner también, o estas plantitas que sacamos de estas almacigueras, las puede ir disponiendo en su huerto. Y bueno, hay tres hermanas, ¿cierto? De acuerdo a lo que hacían antiguamente las personas, unían el maíz junto con el poroto, porque el maíz, como crece más alto, se guía por el poroto y unido también al zapallo que les da sombra. Es muy interesante porque así podemos poner cultivos que se pueden ir apoyando. Hay cultivos que al ponerlos juntos, unos van a controlar insectos, como así otros van a captar, como los porotos, por ejemplo, estos captan el nitrógeno atmosférico, lo insertan al suelo, el cual va a ser aprovechado por los otros cultivos, ¿se fijan? Y así, el ajo, el ají, todos estos ahuyentan insectos. Entonces podemos ir cultivando y haciendo también rotación de cultivo con familias diferentes de cultivos, y así para no tener mayor problema con los insectos. Bueno, la escritora Elena de White, profeta Elena de White, que escribió el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, muy citado en todas estas charlas, ella recomendó un sistema de plantación. Es muy interesante porque generalmente los frutales tienen una profundidad radicular de 1 metro, entonces ella recomendó excavar un hoyo de 90 centímetros, tanto en profundidad como en ancho, y entonces en la primera capa se puede aplicar un compost, restos de abono, ¿cierto? Hojas. Ya vamos a explicar cómo hacer un compost. Pero bueno, lo importante es que acá quede una cavidad con aire. Recordemos que el suelo tiene que estar aireado, y en esta cavidad, ¿por qué aire? Porque necesitamos que trabajen bacterias aeróbicas. Cuando estamos haciendo el compost, este compost alcanza temperaturas de 70 grados.
Entonces, muchas veces cuando nosotros no descomponemos el compost, esta temperatura de 70 grados va a quemar nuestras raíces adventicias, que son las raíces que absorben los nutrientes. Por lo tanto, acá es muy interesante porque este compost se pone en la profundidad, se le deja un espacio de aire, ya sea con piedras o con alguna tubería, luego se pone una capita de piedras, luego se pone una capa de suelo, del suelo que usted cuando empezó a cavar el primeros centímetros, que los primeros 30 centímetros que cavó, ahí usted aplica ese suelo ahí. ¿Se fija? Luego puede trabajar, aplicarle en el sector de la raíz un compost que ya esté compostado, es decir, que ya haya pasado ese proceso de los 70 grados de temperatura y esté listo con los nutrientes para que la planta los pueda absorber. Luego le puede poner usted una capa de hojas y por supuesto, ¿por qué? Porque eso va a impedir que sea erosionado el suelo y también rocas o piedras. Estas van a mejorar la temperatura del suelo. Así que mediante este método, ayer estuvo el doctor Haroldo y él lo hemos visto en internet también aplicando este método con maravillosos resultados. Esto es para los frutales en este caso. Muy bien, hay otra cosa muy importante que debemos considerar cuando ponemos nuestras plantas o queremos cultivar. Tenemos que pensar que la planta transpira, así como usted transpira, la planta también transpira. Y el suelo hay una evaporación. Miren, cada planta transpira en forma diferente, como así también los suelos se evaporan en forma diferente, es decir, en el clima de California hay distintas ciudades probablemente, cada localidad, cada ciudad va a tener una evaporación diferente. Entonces, esto va a ser variable para el lugar en que nos encontremos. Pero esto nos va a permitir correlacionar la cantidad de agua que nuestro cultivo necesita, porque esto es muy importante. Cuando usted se compre un terreno, en el caso de Chile en particular, se vende la tierra aparte del agua. Entonces, ojalá no sea en su país así, pero acá tristemente es así. Entonces, tiene que saber usted con cuánta agua cuenta, porque al determinar la cantidad de agua, usted va a determinar qué puede hacer. Yo les voy a dar acá un ejemplo. Fíjense, si tenemos una vid, esto es un ejemplo nomás, ¿ya? Que esta vid, imaginemos que gasta 50 litros de agua por planta al día. Vamos a imaginar esto. Usted tiene que primero determinar cómo va a aplicar el agua. ¿Por qué? Porque si usted lo aplica por taza, si usted aplica 50 litros, solo el 60% de esos 50 litros lo va a absorber la planta. Si usted aplica por surco el riego, solo va a absorber, va a tener una eficiencia de un 30%, es decir, si yo aplicara 100 litros de agua, 70 litros se me infiltran, se pierden, y solo la planta aprovecha esos 30. En el caso de la taza, si yo aplicara 100 litros, 40 litros se me infiltrarían y los perdería, y solo la planta aprovecharía el 60%. Ahora, ¿cuál es el mejor? El riego, entonces, por goteo, un riego tecnificado, eh, que tiene una eficiencia de sobre el 90%. Entonces, si yo aplico un riego por goteo o un riego tecnificado con aspersores, ¿cierto? Voy a tener mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico. Por lo tanto, tengo que calcular esa agua en relación a mi sistema eficiente que tengo. Si tuviera un sistema de riego de un 90% de eficiencia, eso significa que la demanda o la cantidad de agua que mi cultivo, en este caso esta vid, necesitaría por día, serían 55,8 litros de agua. Ahora, cuando usted tenga su acceso al agua, ya sea su pozo o su cantidad de agua, usted tiene que decir, ¿tengo esa cantidad de agua? O te va a permitir proyectarte para decir, yo tengo tanta cantidad de agua, ¿para cuántos árboles me alcanza mi cantidad de agua? ¿Te fijas? Entonces, por eso que es muy importante que ustedes puedan descubrir cuál es la cantidad de agua que requiere cada uno de sus cultivos para saber si les alcanza o no les alcanza el agua. Bueno, cuando trabajamos entonces con sistemas de riego tecnificado, podemos poner goteros.
por cada planta. Cada gotero puede entregar digamos, a la planta, hay goteros de 4 litros hora, de 8 litros hora, de 12 litros hora, de 16 litros, va a depender de la cantidad de agua. Yo les voy a decir algo interesante. Miren, el humano, ¿cuántos litros de agua debiera tomar? Acá ya lo han aprendido, ¿cierto? Por lo menos sus 2 litros de agua al tiro. Pero ¿qué pasa si tú te tomas esos 2 litros de agua de inmediato? Inmediatamente vas a ir al baño, ¿cierto? Vas a orinar, vas a eliminar el agua rápidamente. Pero ¿qué pasa si esos 2 litros tú los divides en 8 vasos al día? Tu cuerpo los va a aprovechar mejor, ¿no es así? Entonces, el ideal es que tu agua tú la dosifiques en pulsos de agua más veces por día. Porque cuando le aplicamos a nuestro árbol de una sola vez todo el agua que necesita, lo más probable es que mucho de eso lo va a perder, no lo va a aprovechar. Pero si tú puedes tener un sistema de riego tecnificado donde trabajemos con un programador, es decir, programemos cuándo y en qué momento del día le vamos a aplicar el agua, podamos hacer pulsos de agua lo más prolongado posible, es decir, mayor cantidad de pulsos en menor tiempo. En este caso, por ejemplo, si se usan 3 goteros de 4 litros hora cada uno, ¿esto qué va a significar? Los 3 goteros van a aportarle a mi planta 12 litros por hora. Es decir, en 4.6 horas yo eso es lo que me demoro en regar mi cultivo. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta al minuto de planificar lo que queremos hacer, porque ahí tenemos que determinar, ¿me va a alcanzar el agua o el tiempo de riego que necesito para mis cultivos? ¿Cuánto tiempo de riego tengo? Entonces, bueno, la recomendación es que tengamos un sistema de riego tecnificado, ya sea por goteo, ya sea por aspersión, donde podamos aprovechar nuestros riegos, eh, el agua con más eficiencia y por supuesto ojalá con mayor cantidad de pulsos de riego para mantener siempre el bulbo mojado. Y bueno, si no tiene usted en este caso eh, bomba y le tiene algún estanque, usted podría hacer un estanque de 1 o 2 metros de altura para que le dé la presión al sistema. El estanque le tiene que poner un filtro porque muchas veces las aguas tienen muchas sales y van a obstruir sus goteros. Entonces, para evitar que se obstruyan sus goteros, usted le pone un filtro. Y luego pone sus válvulas, ya sea que estas válvulas vayan unidas a un programador que le permite el programador, hay programadores a pila si tiene corriente, o vamos a ver un poco también de los paneles solares, vamos a hablar. Pero estos programadores, usted les indica, yo quiero que a las 7 de la mañana, a las 8, por 3 minutos me riegue a tal hora, y usted entonces lo va programando también por sectores o de acuerdo al cultivo en relación a la necesidad hídrica que tenga cada uno de los cultivos. Ya les dije que cada cultivo requiere agua en forma diferente. Ahora, hoy tenemos la tecnología de los paneles solares, ¿cierto? El panel solar nos permite generar energía. Entonces usted puede usar el panel solar ya sea con baterías, donde usted empieza, bueno, el panel solar se conecta por unos cables que trae positivo y negativo, se conecta a un regulador de voltaje y lo venden unido a un inversor de corriente. Entonces de aquí es muy fácil porque ahí ya vienen las conexiones. Usted no puede equivocarse porque ahí le va a indicar dónde va el positivo, dónde va el negativo, y ahí le va a indicar cuáles son los cables que van a las baterías, o hay algunos sistemas que se conectan al sistema de corriente también. Pero si usted la conecta a la batería, ahí salen los cables donde conectar a la batería, y de ahí usted puede conectar sensores para su estanque, sensor de nivel, que le va a indicar en qué minuto llenar el estanque y cuándo parar, o cuando se está disminuyendo, también le va a indicar en qué minuto puede parar, para que no se quede sin agüita. Todo eso lo puede hacer con controladores. Fíjense que tengo un amigo que él tiene 4 paneles de 270 watts, es decir, un poquito más de 1000 watts, y tiene 4 baterías de 170 amperes. Es poco en realidad a lo que nosotros nos imaginamos. Y tiene un inversor de 3000 watts. Y él, ¿saben qué? Él
Ahí tiene su computador, televisión, refrigerador, funciona con las luces. Es decir, para una casa pequeña, una cabaña, está impecable. No tiene mayores dificultades con este pequeño kit de energía. Y este, por supuesto, lo puede conectar usted a su bomba, ya sea que tenga un pozo, y de ahí usted puede conectar su bomba solar, y con su bomba usted llena su estanque, y luego el estanque puede, por gravedad, para ahorrar energía, regar sus plantas. O, en definitiva, usted puede hacer funcionar la bomba para que genere una presión y pueda también regar sus plantillas. Bueno, hoy con la tecnología que tenemos, usted puede poner sensores en el campo y estar en Chile y manejar los huertos de California, o estar en California y manejar los huertos en todo el mundo. Hoy hay tecnología para poder controlar la fertilización, el riego. Fíjese que hay drones que tienen unas cámaras infrarrojas, pueden ver entonces qué plantas les falta más agua, cuáles no. Bueno, todo puede ser controlado desde su celular o desde su computador. Por lo tanto, hay mucha tecnología que podemos aplicar en el área de la agricultura. Bueno, una de las cosas muy importantes que tenemos que pensar es que las plantas, así como nosotros, nos alimentamos, ellas también. Ellas requieren macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y por supuesto micronutrientes el, eh, que por supuesto necesitan, ¿cierto? Bueno, y ahí ustedes pueden ver en esta imagen las deficiencias. ¿Qué pasa cuando me falta un poco de nitrógeno? ¿Qué pasa cuando me falta fósforo, potasio, magnesio, zinc? Fijan, la planta va mostrando su déficit. Ahora, es muy interesante porque cuando hablamos de una alimentación equilibrada, hablamos de que nuestro cuerpo necesita un pH 7, ¿cierto? El ideal para poder absorber también la planta los nutrientes es un pH también 7. Ahora, ¿cómo podemos entregarle nosotros una fertilización que sea orgánica a nuestra planta, donde esté el nitrógeno, el fósforo, el potasio y micronutrientes? Haciendo humus. Hay unas lombrices que se llaman lombrices californianas, son unas lombrices rojas, grandes, ¿cierto? Entonces usted puede hacer unos cajones, en esos cajones usted le puede poner una mallita abajo para que caiga un líquido, y ese líquido también es un fertilizante muy bueno. Bueno, el desecho, ella al comerse, usted todos los desechos de su cocina, se los echa a su cajoncito, las lombrices se van a comer todos los desechos de cocina, me refiero a los desechos de cocina vegetales, ¿ah? No los desechos de carne o esas cosas, porque además que van a generar mal olor, van a traer moscas, entonces no va a ser muy bueno. Pero entonces las lombricitas se van a empezar a comer todos estos, las cáscaras de los huevos también puede ponérselas ahí, y van a generar un producto que se llama humus. Este producto usted se lo aplica a sus plantas y es un fertilizante maravilloso. Otra fórmula de nosotros tener una buena tierra es, y con fertilizantes, hacer un compostaje. ¿Cómo hago esto? Puede hacerlo en cajón, puede hacerlo en un sector apartado de su patio. Usted tiene que poner una capa de hojas, luego a esa capa de hojas le puede poner restos de cocina, luego le pone restos de poda, le puede poner también algún tipo de guano se le llama aquí en Chile, o estiércol de algún animal, ¿cierto? Entonces, esto usted lo puede tapar también con hojitas, paja, y esto lo tiene que ir regando. Esto, dependiendo de la temperatura del lugar, puede hacerse, se va a empezar a descomponer, y como yo les decía, esto va a alcanzar temperaturas de 70 grados. Por lo tanto, cuando usted lo riegue, no tiene que regarlo muy abundante tampoco, porque acá tienen que trabajar bacterias aeróbicas que tienen que descomponer todo esto, y para transformarlo en un suelo rico entonces en nutrientes. Una vez que esto se transformó en suelo, porque va a tener la forma como les mostré yo como tierra de hoja mullida, como un suelo muy oscuro, entonces está en condiciones de ser aplicado a sus plantas.
Bueno, hay otras fórmulas de hacer unos fertilizantes o biofertilizantes, se le llama viola. Se pone un tambor, de estos tambores de 200 litros, y lo llena 3/4 con algún guano de algún animal, ya sea de gallina, que es rico en nitrógenos, y el resto le puede poner hierbas, desechos de frutas, hojas, algunos le ponen restos de aloe vera. Entonces eso después se llena con agua y se sella herméticamente, pero se le hace un orificio donde se pone una manguera que va a, si ustedes como pueden ver en la imagen, a una botella con agua. Esto se va a empezar a descomponer, porque aquí en el medio líquido van a trabajar bacterias anaeróbicas, las cuales van a generar gas. Entonces, esa botellita va a ser para que usted vea burbujear. Al ver burbujear esto significa que está funcionando. Cuando deje de burbujear, ya ha pasado por supuesto 45 o 90 días, esto ya está listo. El líquido usted lo puede aplicar como con bomba de espalda, con un aspersor a su follaje, hacer un fertilizante orgánico que lo puede aplicar directamente al follaje o en su defecto lo que quede abajo lo puede aplicar entonces a sus plantas. Ahí tenemos entonces cómo entregarle a nuestras plantas los nutrientes que requieren. Bueno, otro problema que tenemos en la agricultura es el control de plagas. ¿Cómo podemos controlar todas las plagas que nos están afectando? ¿Cierto? ¿Cómo podemos controlar esas plagas? Bueno, es muy fácil, mis queridos, usando la cebolla, el ajo, el ají. Mira, tú los cortas en trocitos todos estos pequeños o hay varias alternativas. Los cortas y los pones a hervir, esperas 24 horas, luego lo pasas por un colador y ese líquido lo aplicas a tus plantas cada 15 días o en su defecto eh, también lo puedes echar a la juguera todos estos tres juntos, colarlos y aplicarlos también en forma inmediata. Estos van a ser controladores de insectos. Es realmente un buen control de insectos plaga. Y lo aplicas, puedes aplicarlos una vez por semana o cada 15 días. Hoy tenemos la tecnología de los drones. Hay drones que te hacen el trabajo de fertilización, es decir, pueden fertilizar tu huerto. Ese biol lo puedes aplicar acá a los estanques de los drones o este insecticida y lo puedes aplicar y pasar por tus huertos, disminuyen los tiempos, tú lo programas, entonces él te hace el trabajo y vuelve a tu casa solo. Realmente este es un sistema maravilloso. O si no tenemos la tecnología del dron, podemos entonces con nuestra aspersor, pequeño aspersor, lo echamos ahí, o con un aspersor de una bomba de espalda, aplicar estos productos para controlar los insectos. Pues bien, nuestra querida hermana Elena de White, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que ya lo hemos citado varias veces, eh, nos da ciertos consejos en relación al cultivo de legumbres, de hortalizas. Dice, muchos no ven la importancia de tener tierra para cultivar frutas y verduras, con el fin de que sus mesas puedan ser abastecidas con estas cosas. Se me ordenó que cada familia y a cada iglesia Dios los bendecirá cuando lleven a cabo su propia salvación con temor y temblor, temiendo a causa de un trato imprudente del cuerpo, echar a perder el plan de Dios para ustedes. Dios quiere que nosotros tengamos nuestros propios cultivos, nuestros productos, el riego autosustentable y así tener tus cultivos orgánicos que por supuesto te van a ayudar a tener una vida más saludable. Recordemos la clase pasada, hablamos de los alimentos, ¿cierto? Y bueno, estos alimentos van unidos a la paz mental, es decir, debes aceptar el perdón de Jesús, gozarte en su salvación, entregar tu vida a Jesús, porque de esta manera, así como, mira, eh, tenemos en nuestro organismo toda una flora intestinal, en la tierra también vamos a hablar de esa flora intestinal que degrada las hojas, se consume todas esas hojas, desechos orgánicos y los transforma en nutrientes. Estamos hablando de nitrógeno, fósforo, potasio, cargas positivas y negativas que lo va a absorber la planta para su desarrollo. Por lo tanto, mis queridos, alimentémonos saludables, busquemos a Dios, gózate en la salvación, entrega tu vida a Jesús, aplica los remedios naturales y esto, el vivir en el campo te va a permitir hacerlo. Dios nos hace un llamado a que
que ya salgamos de las ciudades. Oye, acá en Chile hay un problema tremendo de que la gente sale a las calles, hay desórdenes y yo en mi corazón anhelo irme a un lugar donde esté tranquilo, donde pueda cultivar, donde no, donde les pregunto a mis amigos que están en el campo, oye, ¿ustedes saben de los problemas que hay acá en las ciudades, que la gente está desordenada, que asaltan o roban supermercados? No tienen esos problemas, no viven esas dificultades. Entonces, Dios nos aconseja que salgamos de las ciudades para vivir una vida más tranquila. Ahí vamos a tener árboles donde hay mucho ozono, vamos a respirar el aire puro, vamos a hacer ejercicios, caminar, al trabajar la tierra hacemos los ejercicios, podemos acceder a aguas de manantiales, aguas puras, es decir, tenemos los remedios naturales que Dios nos dio, el sol maravilloso, todo para tener salud y felicidad. Entonces, si nos alimentamos de los productos de nuestra huerta, más salud, más felicidad y por supuesto, de esta manera puede venir COVID, puede venir cualquier enfermedad. Si somos obedientes a Dios, alimentándonos como Él nos dejó, por supuesto, nada de ello nos llegará. Dios nos bendiga, mis queridos amigos, Dios esté con nosotros y nos acompañe en toda esta jornada de esta semana. Vamos entonces, les invito a hacer una oración. Amado buen Padre, gracias porque tú nos has dejado todos estos medios para poder tener nuestros cultivos, para poder producir nuestras verduras, cereales, legumbres y oleaginosas. Bendícenos, mi Dios, gracias porque tu bendición está con cada uno de los que quiere emprender en esta tarea. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos bendiga, amigos.